1689 y vamos a ver, el día de hoy vamos a entrar al tema de la santificación. Es el capítulo número 13. Capítulo número 13 se refiere al tema de la santificación. Dice así: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación, la palabra santificar quiere decir apartarse, apartado de. Una persona que es santificada, una persona que es un santo, es una persona que ha sido apartado de o apartado para. Es como, por ejemplo, Dios es santo, Dios es infinitamente santo, 3 veces santo, dice la Escritura, y es que Dios está apartado de, Dios está apartado de todo. Por eso Él es el santo sobre todas las cosas, Él es la santificación personificada. Entonces Dios está apartado incluso de su creación. Dios está apartado de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nadie puede acercarse a Dios sin haber sido santificado. Entonces la palabra santificar quiere decir apartado. Cuando nosotros somos llamados eficazmente, cuando nosotros somos regenerados, entonces nosotros entramos en esa santificación. Nos aparta, el Señor nos aparta de todo lo que es el mundo. Es así como debería de ser. Entonces la santificación es uno de los elementos del proceso de la salvación. La salvación, aunque se dan en el mismo instante, muchos de los elementos de la salvación se dan en el mismo momento, sí podemos nosotros ubicarlos unos en algún contexto de tiempo diferente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que primeramente hay un llamado. Cuando nosotros vamos a ser regenerados, primeramente hay un llamado de parte de Dios. Ese llamado se da por medio del Evangelio. En ese llamado se llama el llamamiento eficaz, aquel llamamiento que únicamente se da en aquellos elegidos. El llamamiento por medio del Evangelio se da a todas las personas, pero no todas las personas reciben ese llamamiento. Pero las personas que reciben el llamamiento se le llama el llamamiento eficaz. Y es entonces cuando ese llamamiento eficaz es activado, vamos a decir así, cuando la naturaleza del hombre es regenerada, es entonces que entra ya en el proceso de la regeneración. Ese es cuando ya se da la transformación de nuestra naturaleza. Una naturaleza que antes era naturaleza pecaminosa, ahora ya es una naturaleza que entra en la santidad. Así que la santificación podemos definirla como la continuación del proceso de salvación que se inició cuando fuimos regenerados. Esa es la continuación del proceso. Hay un proceso en la santificación. Cuando nosotros somos regenerados se da una santificación inicial o una santificación inicial. En esta santificación inicial es cuando nosotros somos ya apartados, pero también hay una santificación progresiva que se va dando mediante los medios de gracia que nosotros recibimos, como puede ser la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos,
Todos ellos son medios de gracia por medio de los cuales nosotros vamos avanzando en nuestra santificación. En la santificación, el creyente somete a muerte al pecado. Así es como obra la santificación. La santificación va sometiendo al pecado cada vez más a su muerte. Ahora, debemos nosotros de tomar en cuenta que la santificación es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos por nosotros mismos estar caminando en una santificación progresiva. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero que sí se requiere que nosotros tengamos la voluntad para llevar a cabo eso. El Espíritu Santo obra en nosotros, Él es el que nos va santificando, pero es necesario que el hombre ponga su voluntad y su parte en ese proceso. La santificación es siempre como cualquiera de las otras voluntades en el hombre regenerado. La santificación también proviene de Dios. Filipenses 2:13 dice que, como dice del Dios sobre nosotros, así el querer como el hacer. Se me estaba pasando el versículo, pero Dios sobre nosotros, el querer como el hacer. Entonces en la confesión, vamos a ver, hermanos, que la confesión primeramente nos habla acerca de quiénes son los que reciben esa santificación. Dice, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados. ¿Quiénes son entonces los que reciben la santificación? Únicamente los que son llamados en Cristo eficazmente, son regenerados, dice, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Los santos, los apartados, son únicamente aquellos que han sido regenerados por la muerte y la resurrección de Cristo, porque se les ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ha habido un cambio en su naturaleza. Ya no es la misma persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Entonces hay un cambio completamente en esta persona y es en ellos en los que se da la santificación. Vayan a sus Biblias, hermanos, y vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos. Primeramente, vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, y nos vamos a dar cuenta quiénes son entonces aquellos que entran dentro de la santificación. Vamos a ver que son los nacidos de nuevo únicamente. Dice Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Únicamente entonces podemos, dice el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces únicamente una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado en su corazón y espíritu, es aquella persona que recibe la santificación. También la Escritura nos dice que aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que hacen justicia. Vaya a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es una característica de todo nacido de nuevo. El que hace justicia, el que ha sido justificado, hace justicia porque ha nacido de Él. Ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, un nacido de nuevo es aquel que hace la justicia. Ahora, la santificación progresiva, vamos a ver entonces, esta es la santificación inicial. La santificación progresiva no solo se da en nuestra mente, sino que también se da en nuestro cuerpo. Dice el siguiente párrafo, dice, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud. Uniendo los dos párrafos, nos habla acerca de que aquellos que son llamados a Cristo, aquellos que son transformados, son aún más santificados. Esto nos habla de que continúan siendo santificados a través de toda su vida, de un modo real y personal. Dios obra con cada uno de nosotros que hemos sido santificados para santificarnos aún más, irnos santificando aún más, dice aquí, por la misma virtud, es decir, por la muerte y por la resurrección de Cristo. Es como el Señor nos va llevando cada vez más y más en la santificación. Vayan a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, está hablando acerca de los pecados, de hombres pecadores, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento que hace Dios en nosotros nos va cada vez a santificarnos más. Nos va llevando en una santificación progresiva, en una santificación que va creciendo en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios 5, 26. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Son entonces los medios de gracia que nosotros tenemos para que nosotros vayamos cada vez avanzando más en nuestra santificación. Nosotros somos purificados por medio de la palabra, somos santificados en el lavamiento, dice, en el agua por la palabra, y es la manera en que nosotros vamos creciendo cada vez más en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de santificación. Dice también la confesión, dice, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. Y lo dice, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Está largo este párrafo, pero en síntesis podemos hablar acerca de cómo la persona que es santificada cada vez va avanzando más en la destrucción del pecado. Nosotros cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos con una santificación inicial. Si nosotros tenemos la salvación, pero nosotros no avanzamos en nuestra santificación, nosotros nos vamos a quedar, como dice la Escritura, como niños. Vamos a quedarnos estancados en cuanto a nuestra santificación. No quiere decir que nosotros hemos perdido la salvación, pero sí nosotros podemos quedarnos en un estancamiento de santificación muy peligroso para nuestras vidas, porque podemos entonces nosotros ser atraídos otra vez por el mundo. Entre más nosotros nos acercamos a Dios, entre más permitimos que el Espíritu Santo nos santifique, nosotros podemos ir avanzando en una perfección más en cuanto a nuestra vida espiritual. En una ocasión alguien
alguien lo refirió de una manera gráfica, decía, es como si estuviera un imán de aquel lado que es el bien, un imán de este lado que es el mal. Y nosotros somos de metal, para ejemplificar esto. Entre más nosotros nos acerquemos hacia el bien nos va a ir jalando. Entre más nosotros nos acerquemos hacia Cristo, Cristo nos va a ir atrayendo más por medio de su Espíritu Santo. Nos va a ir llamando mejor. Entre más nosotros nos acerquemos a las cosas del mundo, el mundo nos va a ir atrayendo cada vez más al grado de que podemos nosotros perdernos en el mundo, sin perder la salvación, por supuesto, si es que hemos sido salvados, pero sí vamos a tener una vida espiritual muy débil. Vamos a ver nosotros reflejada en nuestra vida cómo nosotros vamos a ir atrayéndonos cada vez más al mundo. Sin embargo, si nosotros aprovechamos todos los medios de gracia que les he comentado, nosotros vamos a ir creciendo cada vez más porque estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Así es como nosotros actuamos. Por eso, hermanos, nos damos cuenta cómo cuando nosotros tenemos una vida espiritual débil, caemos muy rápido en tentaciones, caemos muy rápido en pecados, porque no hay una fortaleza en nuestro espíritu. Somos tentados, somos atraídos por nuestra concupiscencia, dice la Escritura. Nuestra concupiscencia se refiere a nuestros deseos del mundo. Se nos hace muy fácil nosotros caer en cualquier pecado porque no lo tomamos mucho en cuenta, porque no hay nada que nosotros nos esté redarguyendo, nos esté llamando, porque nosotros estamos perdiendo esa fortaleza en el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. El problema es que nosotros no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre, nos transforme. Vamos a ver más adelante en la predicación cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para transformarnos. Entonces aquí lo que está hablando la confesión es que el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. O sea, cuando más vamos avanzando en santificación, más vamos destruyendo a ese pecado y todos los deseos que nos están llegando a nosotros son debilitadas y mortificadas. Esto es muy importante, esta parte del párrafo que nos habla acerca de que las concupiscencias son debilitadas y mortificadas más y más. Nos habla acerca de cómo nosotros vamos deshaciéndonos de todos aquellos deseos que antes nos llamaban la atención, cómo se nos van haciendo vanos, nos van causando vergüenza, y es de esa manera como cuando dice aquí mortificadas, es que las estamos matando. Cuando nosotros estamos desechando algo que antes nos causaba placer y estamos comenzando a rechazarlo, a desecharlo por medio del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. No podemos nosotros hacer como una especie de mentalismo y decir, voy a rechazar eso, voy a rechazar eso. Eso no funciona, hermanos. Lo que funciona es que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos llenemos de oración. Eso es lo que va a transformar. Lo otro son cuestiones mentalistas, del pensamiento positivo, es decir, es que yo puedo deshacerme de eso, pero no lo vas a lograr. La única manera de que se va a lograr eso es por medio del Espíritu Santo y que nosotros nos llenemos de ello. Nosotros podemos encontrar una persona y darnos cuenta si esta persona está realmente llenándose del Espíritu Santo cuando el hablar de esta persona refleja realmente que sí es una persona metida en la palabra. Por eso la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona cuando habla se nota que esta persona está llena del Espíritu Santo. No quiere decir que nosotros no caigamos, y sí caemos y vamos a seguir cayendo, pero hay que estarnos levantando, hermanos, hay que estar metiéndonos en la palabra de Dios para poder estar fortalecidos de eso. Así es de que las concupiscencias
se van mortificando cada vez más y más, y dice, y nos fortalecemos en las virtudes salvadoras, para que entonces nosotros llevemos a la práctica lo que es una verdadera santidad. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, el poder del pecado ya no se enseñorea de nosotros. Vayan a Romanos capítulo 6 y versículo 14. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la fortaleza que nos da a nosotros el Espíritu Santo, de que vamos a ser capaces de que el pecado ya no se enseñorea, ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos pecar, pero nosotros lo vamos a estar mortificando cada vez más y más, hasta que ese pecado que una vez nos estuvo atormentando va a salir de nuestra vida. Va a tardar, en algunos más, en algunos menos. Algunos pecados son más fuertes, que unas tentaciones más fuertes que otras, están más enraizados en nuestro corazón, unos que otros. Pero si nosotros seguimos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ese pecado va a morir completamente. No se desespere, hermano, si está luchando con algún pecado así. Métase en la palabra de Dios. No lo trate de quitar por él mismo, ni se abandone y diga, yo no puedo quitarme ese pecado. No, sí, no va a poder, pero sí puede entregarse a Dios y él quitarle de ese pecado. Nosotros hemos sido crucificados ya, nuestra carne ya ha sido crucificada en Cristo. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay dos maneras en que nosotros podemos vivir. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros vamos a estar siempre en la presencia de Dios. No hay otra manera de que nosotros estemos en la presencia de Dios, sino mediante una santidad. Dice, y con este versículo terminamos, dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Dios. No hay una manera en que nosotros estemos en la presencia de Dios si no es viviendo una vida santa, una vida que agrade a Dios. Tenemos que estar luchando para que nosotros podamos llegar a caminar en una vida de santificación. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero sí nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para santificarnos y que también nosotros pongamos de nosotros para hacerlo, entonces nosotros caminaremos en una vida de santificación y de esa manera podamos estar en la presencia de Dios. No puede una persona estar en la presencia de Dios porque como en el Antiguo Testamento Dios destruía a aquellos que sin haberse santificado querían entrar a la presencia. De la misma manera nosotros no podemos estar en la presencia de un Dios que es un Dios infinitamente santo. Muy bien, hermanos, ¿no tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que hacer?